Y si te dijera que la persona que más te rompió nunca tuvo el poder de destruirte, espera. Antes de cerrar este video, antes de decir que ya escuchaste esto 1000 veces, déjame hacerte una pregunta que puede incomodarte profundamente. ¿Por qué sigues sufriendo por alguien que ya decidió seguir adelante mientras tú sigues detenido en el mismo lugar? Piénsalo. Hay personas que no lloran porque perdieron a alguien. Lloran porque la pérdida hirió algo mucho más profundo, su autoestima, su identidad, su sensación de valor. Y ahí es donde comienza la verdadera batalla. Porque cuando alguien se va sin luchar por quedarse, cuando alguien te pierde y parece que no le importa, tu mente empieza a inventar historias peligrosas. Quizás no fui suficiente. Quizás se hubiera cambiado. Quizás se hubiera amado más. Pero escucha esto con el alma, porque puede ser la frase más importante que escuches hoy. El hecho de que alguien no haya sabido valorar tu presencia no significa que tu ausencia no tenga valor. Hay una diferencia enorme entre ser rechazado y ser insuficiente. Y millones de personas pasan años confundiendo ambas cosas. Lo que nadie te dice es que algunas personas llegan a tu vida para acompañar tu crecimiento y otras llegan para revelar las heridas que todavía necesitas sanar. Por eso el dolor que sientes hoy quizá no tenga tanto que ver con quien se fue. Quizá tenga que ver con la versión de ti que abandonaste intentando que alguien se quedara. Y si eso es cierto, entonces este mensaje no trata sobre perder a alguien, trata sobre recuperarte a ti. Porque a veces la vida permite que ciertas personas se marchen para que finalmente entiendas algo que el amor propio llevaba años intentando enseñarte. Que quien no supo ver tu valor nunca tuvo autoridad para definirlo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo no te ayudará a recuperar a quien se fue. Te ayudará a recuperar algo mucho más importante. La persona que eras antes de empezar a mendigar el amor que merecías recibir sin pedirlo. Quiero que escuches esto con atención, porque puede ser una de las verdades más importantes que vas a escuchar después de una pérdida. El hecho de que alguien haya decidido irse no significa que tú valgas menos. Y sin embargo, cuando una persona nos deja, nuestra mente suele cometer un error devastador. Convertimos la decisión de alguien más en una sentencia sobre nuestra identidad. Empezamos a preguntarnos qué nos faltó, qué hicimos mal, por qué no fuimos suficientes. Y poco a poco, sin darnos cuenta, entregamos nuestro valor a la opinión de una sola persona. Yo también pasé por momentos en los que confundí rechazo con insuficiencia. Recuerdo etapas de mi vida donde una puerta cerrada, una relación rota o una despedida inesperada me hicieron cuestionar cosas que jamás debí poner en duda: mi capacidad de amar, mi entrega, mi esencia. Creí que si alguien se alejaba era porque yo no había sido suficiente. Pero el tiempo me enseñó algo profundamente liberador. Las decisiones de otras personas hablan más de sus procesos internos que de tu valor personal. Piensa en un diamante. Si alguien lo encuentra en el suelo y cree que es una piedra común, el diamante no pierde valor, sigue siendo un diamante. Su naturaleza no cambia por la percepción equivocada de quien lo observa. Lo mismo ocurre contigo. Que alguien no haya sabido apreciarte no disminuye la grandeza que llevas dentro. Que alguien no haya reconocido tu amor no significa que no fueras digno de ser amado. El problema es que cuando estamos heridos buscamos respuestas en el lugar equivocado. Miramos hacia quien se fue esperando encontrar validación. Esperamos que regrese para confirmar que sí éramos importantes. Esperamos una explicación que restaure nuestra autoestima, pero ninguna de esas cosas puede darte lo que solo tú puedes construir. Por eso quiero proponerte un cambio poderoso. Deja de preguntarte ¿por qué no fui suficiente? Y comienza a preguntarte ¿por qué estoy permitiendo que la opinión de una persona defina mi valor? Esa pregunta cambia todo, porque te devuelve el control. Te recuerda que tu identidad no puede depender de quien decidió no verla. Haz algo práctico, toma papel y lápiz, escribe cada cualidad que aportabas a esa relación, tu lealtad, tu capacidad de escuchar, tu generosidad, tu compromiso, tu honestidad. Léelas todos los días hasta que dejes de buscar tu reflejo en los ojos de quien decidió apartar la mirada. Porque quien no supo ver tu valor nunca tuvo el poder de definirlo. Quiero que te detengas un momento y pienses en esto. Muchas personas creen que el mayor dolor de una ruptura es perder a alguien que amaban. Pero después de acompañar a tantas personas en sus procesos y después de vivir mis propias batallas emocionales, he descubierto algo diferente. El dolor más profundo no aparece cuando alguien se va. El dolor más profundo aparece cuando te das cuenta de cuánto de ti abandonaste para intentar que esa persona se quedara. Porque hay relaciones en las que no solo entregas tu tiempo, entregas tus sueños, entregas tus prioridades, entregas partes enteras de tu identidad.
Poco a poco comienzas a adaptarte tanto a las necesidades del otro que un día te miras al espejo y ya no reconoces a la persona que eras antes de conocerlo. Y entonces la ruptura no solo duele por la ausencia de alguien más, duele porque te enfrenta con la ausencia de ti mismo. Yo viví etapas donde me esforcé tanto por sostener ciertas relaciones que olvidé sostenerme a mí. Dejé proyectos importantes para después, pospuse metas personales, silencié partes de mi voz para evitar conflictos. Y durante mucho tiempo pensé que eso era amor, pero no era amor, era miedo. Miedo a perder, miedo a quedarme solo, miedo a que si mostraba mi verdadera esencia, alguien decidiera marcharse. Y aquí está la gran verdad que transforma vidas. Una relación sana nunca te exige abandonar quién eres para ser amado. El amor auténtico expande tu identidad, no la reduce. Te ayuda a crecer, no te obliga a desaparecer. Por eso, si hoy estás sufriendo porque alguien se fue, quiero que cambies el enfoque. Deja de obsesionarte con recuperar a esa persona. Empieza a recuperar a la persona que eras antes de perderte dentro de la relación. Porque tal vez la verdadera misión de este dolor no sea traer de vuelta a alguien, tal vez sea traerte de vuelta a ti. Haz un ejercicio profundamente honesto. Pregúntate, ¿quién era yo antes de esta relación? ¿Qué sueños dejé en pausa? ¿Qué actividades me hacían sentir vivo? ¿Qué amistades descuidé? ¿Qué partes de mi esencia dejé de alimentar para encajar en una historia que ya no existe? Escribe cada respuesta. No lo hagas para quedarte atrapado en la nostalgia. Hazlo para recuperar piezas de tu identidad. Tal vez abandonaste un proyecto que te apasionaba. Tal vez dejaste de hacer ejercicio. Tal vez dejaste de viajar, de aprender, de crear o simplemente de disfrutar tu propia compañía. Y entonces elige una sola cosa. Solo una. Recupera esa parte de ti esta misma semana. Porque cada paso que das hacia tu esencia es un paso que te aleja de la dependencia emocional. La verdadera sanación comienza cuando dejas de perseguir a quien se fue y empiezas a reencontrarte con quien siempre debió quedarse, tú. Hay una verdad que duele aceptar, pero que puede liberarte para siempre. No todas las historias terminan con una explicación, no todas las despedidas vienen acompañadas de respuestas. No todas las personas tienen la madurez emocional para cerrar los ciclos que abren. Y mientras tú esperas una llamada, un mensaje, una conversación pendiente o una explicación que le dé sentido a lo que ocurrió, la vida sigue avanzando. El problema es que muchas veces tu corazón se queda detenido en una estación donde la otra persona ya ni siquiera está presente. Durante mucho tiempo creí que necesitaba respuestas para sanar. Pensaba que si lograba entender exactamente por qué alguien se fue, entonces el dolor desaparecería. Creía que una conversación más, una explicación más profunda o una disculpa sincera serían suficientes para cerrar la herida. Pero aprendí algo que transformó mi vida. Algunas personas se convierten en una lección precisamente porque nunca nos dieron las respuestas que buscábamos. Porque el silencio también comunica. La ausencia también habla. La indiferencia también responde. Cuando alguien decide alejarse y no explica nada, está comunicando algo. Cuando alguien desaparece sin luchar por la relación, también está enviando un mensaje. Cuando alguien tiene la oportunidad de aclarar las cosas y elige el silencio, esa elección ya contiene una respuesta. Tal vez no la respuesta que deseas escuchar, pero sí la respuesta que necesitas aceptar. Lo que nos mantiene atrapados no es la falta de explicación, es la esperanza de que algún día llegará una explicación que cambie cómo nos sentimos. Pero la verdadera libertad aparece cuando entiendes que tu paz no puede depender de una conversación que quizás nunca suceda. He visto personas pasar años esperando un cierre externo, esperando que alguien regrese para explicar, justificar o arrepentirse. Y mientras esperan, dejan su vida en pausa, dejan de crecer, dejan de amar, dejan de avanzar, porque creen que la llave de su sanación está en manos de quien se fue. Pero escucha esto con atención. El cierre más importante no es el que te da otra persona, es el que decides darte tú mismo. Por eso quiero invitarte a hacer algo poderoso. Escribe una carta, no para enviarla, no para buscar una reacción. Escríbela para vaciar tu alma. Escribe todo lo que nunca pudiste decir. El dolor, las preguntas, la decepción, los sueños que quedaron pendientes, las palabras que se quedaron atrapadas en tu pecho. No filtres nada. Y cuando termines, léela una última vez. Luego guárdala o destrúyela. Porque el verdadero propósito de esa carta no es que alguien la reciba, es que tú dejes de cargarla. Hay respuestas que nunca llegarán. Hay conversaciones que jamás ocurrirán, pero tu paz no puede esperar eternamente. Porque algunas veces
El silencio de quien se fue es la única respuesta que necesitas para entender que es momento de seguir adelante. Hay una de las confusiones más peligrosas que podemos cometer después de perder a alguien, y es creer que todo lo que sentimos es amor, pero muchas veces no es amor lo que nos mantiene atados al pasado, es apego. Y aunque desde lejos parecen lo mismo, son completamente diferentes. El amor te permite ver la realidad, el apego te obliga a idealizarla. El amor quiere el bienestar de ambas personas. El apego solo quiere evitar el vacío que deja la ausencia. Quiero que seas profundamente honesto contigo mismo, porque quizás hoy no estás sufriendo por la persona que se fue. Quizás estás sufriendo por la historia que imaginaste vivir con ella. Quizás no extrañas lo que realmente era la relación. Quizás extrañas lo que soñabas que algún día podría convertirse. Yo también tuve que enfrentar esa verdad en ciertos momentos de mi vida. Recuerdo relaciones que me costó muchísimo dejar atrás. Durante meses pensaba en la persona constantemente. Creía que era amor. Creía que estaba perdiendo algo irreemplazable. Pero cuando empecé a analizar la situación con honestidad, descubrí algo incómodo. Gran parte de mi dolor no provenía de la realidad que había vivido, sino de las expectativas que había construido. Extrañaba promesas que nunca se cumplieron. Extrañaba conversaciones que imaginaba que tendríamos. Extrañaba una versión idealizada de la relación que existía más en mi mente que en la vida real. Y eso ocurre más de lo que creemos. Muchas personas lloran por el futuro que habían proyectado, no por el presente que realmente tenían. Lloran por las vacaciones que nunca hicieron, por la familia que imaginaron construir, por las experiencias que soñaron compartir. No están despidiéndose de una realidad, están despidiéndose de una fantasía. Por eso quiero hacerte una pregunta poderosa. Cuando piensas en esa persona, ¿extrañas realmente quién era? ¿O extrañas cómo te sentías cuando estaba contigo? Porque son cosas muy distintas. A veces no extrañamos a la persona, extrañamos sentirnos acompañados, extrañamos recibir mensajes por las noches, extrañamos la sensación de pertenecer a algo, extrañamos la rutina, extrañamos la atención, extrañamos la familiaridad de tener a alguien presente. Y cuando confundimos esas necesidades con amor, quedamos atrapados en relaciones que ya terminaron. Por eso te invito a realizar un ejercicio que puede abrirte los ojos. Toma una hoja y divídela en 2 columnas. En la primera escribe cómo era realmente la relación, no cómo querías verla, no cómo la recuerdas en tus mejores momentos. Escríbela con honestidad absoluta. Los conflictos, las ausencias, las inconsistencias, las heridas, las promesas incumplidas. Luego, en la segunda columna, escribe todo lo que imaginabas que esa relación podría llegar a ser. Los sueños, las expectativas, las posibilidades que construiste en tu mente. Después observa ambas listas con calma. Muchas veces descubrirás que estuviste aferrado más a la ilusión que a la realidad. Y cuando logras ver esa diferencia, algo dentro de ti comienza a liberarse. Porque no puedes sanar mientras sigas enamorado de una fantasía que nunca existió. Hay momentos en la vida que parecen diseñados para rompernos. Momentos donde una despedida, una traición o una pérdida nos dejan mirando los pedazos de algo que creíamos permanente. Y cuando estamos en medio de ese dolor, es natural preguntarnos, ¿por qué me pasó esto? Yo también me hice esa pregunta muchas veces. La hice con lágrimas, con rabia, con frustración. La hice buscando sentido en situaciones que parecían no tenerlo. Pero con el tiempo descubrí algo que cambió por completo mi forma de ver el sufrimiento. Las experiencias más dolorosas de mi vida no llegaron para destruirme, llegaron para despertarme. Porque hay versiones de nosotros que solo aparecen cuando todo se derrumba. Hay fortalezas que permanecen dormidas mientras la vida es cómoda. Hay niveles de conciencia que solo nacen cuando el dolor nos obliga a mirar hacia adentro. Y aunque nadie elegiría sufrir voluntariamente, muchas veces las mayores transformaciones nacen precisamente de aquello que más nos rompió. Piensa por un momento en la persona que eras antes de esta experiencia. Tal vez había señales que estabas ignorando. Tal vez estabas tolerando menos de lo que merecías. Tal vez habías construido tu felicidad sobre algo demasiado frágil. Y aunque perder esa relación te dolió profundamente, quizás también te obligó a desarrollar una versión más fuerte, más consciente y más auténtica de ti mismo. Recuerdo momentos de mi vida en los que sentía que estaba perdiéndolo todo. Relaciones que terminaron, proyectos que fracasaron, puertas que se cerraron cuando más necesitaba que permanecieran abiertas. En aquel entonces veía cada golpe como una injusticia. Pero mirando hacia atrás puedo decirte algo con absoluta certeza. Muchas de las cosas que hoy agradezco comenzaron disfrazadas de pérdida. Lo que parecía una destrucción era una redirección. Por eso quiero invitarte a cambiar la pregunta. Deja de preguntarte únicamente ¿por qué me pasó esto? Porque esa pregunta te mantiene atrapado en el pasado.
Empieza a preguntarte, ¿qué está intentando enseñarme esto? Esa pregunta abre la puerta al crecimiento. Tal vez esta experiencia vino a enseñarte a poner límites. Tal vez vino a mostrarte tu verdadero valor. Tal vez vino a recordarte que tu identidad no puede depender de otra persona. Tal vez vino a obligarte a construir la vida que llevabas años posponiendo. Haz un ejercicio sencillo pero poderoso. Toma una hoja y escribe 3 lecciones que esta experiencia te ha dejado. No escribas solo el dolor, escribe el aprendizaje. Escribe cómo te hizo crecer. Escribe cómo puede ayudarte a convertirte en una mejor versión de ti. Porque cuando encuentras el significado detrás de la herida deja de ser una condena y se convierte en una maestra. Y muchas veces, aquello que parecía venir a romperte termina convirtiéndose en la fuerza que reconstruye tu vida. Hubo una verdad que me costó años entender y quiero que la escuches con el corazón abierto. No todas las personas valoran algo mientras lo tienen. Algunas solo entienden el peso de una ausencia cuando el silencio ocupa el lugar que antes ocupaba tu presencia. Pero aquí está la parte que nadie te dice. Cuando alguien no supo apreciarte, no es tu responsabilidad convencerlo de lo que perdió. Durante mucho tiempo creemos que si explicamos mejor, si demostramos más amor, si somos más pacientes, finalmente entenderán nuestro valor. Yo también caí en esa trampa. Pensé que si seguía dando, si seguía demostrando, si seguía estando disponible, tarde o temprano la otra persona abriría los ojos. Pero la vida me enseñó algo diferente. Hay lecciones que solo el tiempo puede enseñar. Hay verdades que solo la distancia puede revelar. He visto personas destruirse intentando demostrar lo que valían, publicando indirectas, buscando conversaciones innecesarias, esperando mensajes que nunca llegan, revisando redes sociales como si allí estuviera la respuesta que aliviaría el dolor. Y mientras más energía invierten intentando ser recordadas, más se olvidan de sí mismas. Por eso quiero decirte algo que puede cambiar tu proceso de sanación. Deja de intentar ser comprendido por quien decidió no comprenderte. Deja de intentar ser valorado por quien ya tuvo la oportunidad de hacerlo. Tu trabajo ya no es demostrar, tu trabajo es reconstruir. Porque existe una diferencia enorme entre aferrarte y avanzar. Aferrarte te mantiene mirando una puerta cerrada. Avanzar te permite descubrir las puertas que todavía no has visto. Y mientras sigas tratando de convencer a alguien de tu valor, seguirás entregándole el poder que te corresponde recuperar. La ausencia tiene una sabiduría que las palabras no poseen. Cuando desapareces del escenario, cuando dejas de perseguir, cuando retiras tu energía emocional, algo comienza a ocurrir. La otra persona deja de recibir aquello que daba por sentado, ya no tiene acceso a tu atención inmediata, ya no encuentra tu disponibilidad constante, ya no escucha tu voz intentando sostener lo que ambos debían cuidar. Y entonces ocurre algo interesante. No porque tú lo provoques, sino porque es una ley natural de la vida. La distancia crea perspectiva. Lo que antes parecía común comienza a verse extraordinario. Lo que parecía garantizado comienza a percibirse como valioso. Pero escucha esto con atención. Para cuando algunas personas entienden lo que perdieron, tú ya deberías estar construyendo una versión de ti que no necesita regresar al lugar donde dejó de ser valorada. Por eso la estrategia no es perseguir. La estrategia es permitir que el tiempo revele. Permitir que la realidad enseñe. Permitir que cada persona experimente las consecuencias de sus decisiones. Cuando intentas demostrar constantemente tu valor, interrumpes el proceso natural de aprendizaje del otro. Pero cuando te retiras con dignidad, permites que la vida haga el trabajo que tus explicaciones nunca pudieron hacer. Recuerdo una etapa en la que cada impulso me empujaba a buscar respuestas. Quería entender por qué alguien que decía quererme podía actuar con tanta indiferencia. Quería una conversación más, una explicación más, una oportunidad más. Pero llegó un momento en el que comprendí algo liberador. Algunas respuestas no llegan porque no las necesitas para sanar. Algunas respuestas no aparecen porque el crecimiento comienza precisamente cuando dejas de buscarlas. Y fue entonces cuando cambié el enfoque. Dejé de observar lo que la otra persona hacía y comencé a observar lo que yo necesitaba reconstruir. Mi energía dejó de estar enfocada en recuperar algo externo y comenzó a dirigirse hacia mi recuperación interna. Eso es exactamente lo que quiero invitarte a hacer. Durante los próximos 30 días elimina cualquier intento de contacto. No envíes mensajes disfrazados de cordialidad. No publiques indirectas esperando una reacción. No busques excusas para aparecer nuevamente en su radar. No porque estés jugando, no porque quieras manipular, sino porque necesitas volver a encontrarte contigo. Invierte ese tiempo en tu cuerpo. Entrena, camina, descansa mejor. Invierte ese tiempo en tu mente. Lee, aprende, reflexiona.
Invierte ese tiempo en tu espíritu. Escribe, ora, medita, escucha el silencio que has estado evitando. Cada día que no persigas será un día en el que recuperas una parte de tu poder. Cada día que no busques validación será un día en el que fortaleces tu autoestima. Cada día que te elijas a ti mismo será un día en el que tu identidad dejará de depender de quién decidió marcharse. Y si algún día esa persona finalmente comprende lo que perdió, que te encuentre ocupado construyendo una vida que ya no depende de su reconocimiento, porque tu ausencia puede revelar lo que tu presencia nunca logró enseñar. Pero tu misión ya no es enseñar, tu misión es sanar. Y quien se enfoca en sanar termina convirtiéndose en alguien imposible de olvidar. Hay momentos en la vida que duelen tanto que creemos que algo se rompió para siempre. Momentos en los que una persona se va, una puerta se cierra o un sueño desaparece de nuestras manos y lo único que somos capaces de ver es la pérdida. El corazón llora por lo que quería conservar mientras la vida silenciosamente trabaja en algo que todavía no podemos comprender. Y si hoy estás atravesando una de esas etapas, necesito que escuches esto con toda tu atención. No todo lo que pierdes es una pérdida. Durante mucho tiempo confundí el rechazo con fracaso. Pensaba que cuando alguien decidía irse, cuando una oportunidad desaparecía o cuando una relación terminaba, significaba que yo no había sido suficiente. Creía que las puertas cerradas eran evidencia de mi incapacidad. Pero los años me enseñaron algo profundamente diferente. Muchas de las bendiciones más grandes de mi vida llegaron disfrazadas de decepción. Muchas de las personas que lloré por perder terminaron siendo exactamente las personas que necesitaban salir de mi camino para que mi vida pudiera avanzar. El problema es que cuando estamos heridos, interpretamos la realidad desde el dolor. Y el dolor tiene una forma muy particular de mentirnos. Nos hace creer que lo que termina era indispensable. Nos convence de que nunca encontraremos algo mejor. Nos susurra que la historia terminó cuando en realidad apenas está cambiando de dirección. He aprendido que la vida tiene una perspectiva que nosotros no tenemos. Nosotros vemos el momento, la vida ve el camino completo. Nosotros vemos una despedida, la vida ve una protección. Nosotros vemos una puerta cerrada, la vida ve un precipicio que no llegamos a cruzar. Por eso algunas personas salen de tu vida aunque todavía las ames, porque el amor no siempre es suficiente para sostener un destino compartido. Hay personas que llegan para enseñarte algo, no para quedarse para siempre. Hay relaciones que cumplen una función temporal. Hay capítulos que deben terminar para que otros puedan comenzar. Recuerdo situaciones que en su momento me parecieron tragedias absolutas. Personas que se alejaron cuando más quería que permanecieran. Proyectos que fracasaron cuando estaba convencido de que eran la respuesta. Oportunidades que desaparecieron justo cuando creía necesitarlas. En aquel momento sentí frustración, tristeza e incluso enojo. Pero con el paso del tiempo descubrí algo sorprendente. Cada una de esas pérdidas estaba evitando algo que yo todavía no podía ver. Algunas me estaban protegiendo de relaciones que habrían destruido mi paz. Otras me alejaban de caminos que habrían limitado mi crecimiento. Y algunas simplemente estaban preparando espacio para algo mucho mejor. Por eso quiero invitarte a cambiar la pregunta. Deja de preguntar ¿por qué me quitaron esto? Y comienza a preguntar ¿de qué me está protegiendo esta experiencia? Porque cuando cambias la pregunta, cambia tu perspectiva. Y cuando cambia tu perspectiva, cambia tu capacidad de sanar. La confianza verdadera aparece cuando entiendes que no todo rechazo es castigo. Muchas veces es dirección. Muchas veces es corrección. Muchas veces es protección. Y aquí está el ejercicio que puede transformar tu manera de ver tu historia. Toma una hoja y escribe 3 situaciones de tu pasado que alguna vez consideraste tragedias. Tal vez una ruptura, tal vez un trabajo perdido, tal vez una amistad que terminó. Ahora escribe todo lo bueno que surgió después de ese momento. Hazlo con honestidad. Verás que muchas de las cosas que hoy agradeces nacieron exactamente de aquello que una vez lloraste. Porque la vida tiene una costumbre extraordinaria. Muchas veces te rompe los planes para salvar tu propósito. Y cuando entiendes eso, dejas de perseguir lo que se fue y comienzas a confiar en lo que viene. Porque algunas despedidas no son abandonos, son rescates. Hay un momento en la vida en el que tienes que mirar hacia adentro con una honestidad brutal y preguntarte en qué momento empecé a mendigar lo que debería ser recíproco. Porque el amor auténtico no se persigue, no se implora, no se negocia con ansiedad, ni se sostiene con el desgaste constante del alma. El amor sano no te deja en la incertidumbre permanente de si eres suficiente o no. El amor sano te da paz, no te la quita. Durante años, muchas personas confunden intensidad con amor. Creen que mientras más insisten, mientras más explican, mientras más se desgastan emocionalmente, más valor están demostrando. Pero la verdad es mucho más cruda.
Lo que necesita ser perseguido para existir probablemente no está siendo correspondido desde un lugar genuino. Y cuando algo no es recíproco, lo único que estás haciendo es invertir tu energía en un vacío emocional que nunca se llena. He visto personas perder su dignidad lentamente, sin darse cuenta, no en un solo acto dramático, sino en pequeñas decisiones diarias. Un mensaje que no recibe respuesta pero se vuelve a enviar. Una atención que no es valorada pero se sigue ofreciendo. Una validación que no es correspondida pero se sigue regalando. Y así poco a poco la energía se va agotando hasta que la persona ya no reconoce su propio valor. Y quiero decirte algo con claridad absoluta. Tu energía es demasiado valiosa como para estar suplicando amor donde no hay disposición para sostenerlo. No estás aquí para convencer a nadie de quererte. No estás aquí para competir con la indiferencia de alguien que no sabe verte. No estás aquí para reducirte a lo mínimo con tal de recibir lo básico. El verdadero punto de quiebre llega cuando decides dejar de perseguir reciprocidad donde evidentemente no existe, y no desde el orgullo herido, sino desde la conciencia elevada. Porque hay una gran diferencia entre retirarte para manipular y retirarte para respetarte. Uno nace del ego, el otro nace del amor propio. Yo aprendí algo en mis propios procesos. Cuando insistes donde no hay apertura, no estás construyendo amor, estás rompiendo tu propia dignidad. Y la dignidad, una vez fracturada, cuesta mucho más reconstruirla que alejarse a tiempo. La estrategia es simple pero profundamente transformadora. Observa dónde estás dando más de lo que recibes. Observa dónde estás explicando demasiado, esperando demasiado, justificando demasiado. Y ten el valor de detener al menos una de esas dinámicas hoy, no mañana, no cuando todo mejore, hoy. Porque cada forma de validación que sigues buscando en quien no te la da es una cadena invisible que te ata a una versión de ti que ya debería haber evolucionado. Recuerdo un momento en el que entendí esto con una claridad incómoda. No fue cuando alguien se fue. Fue cuando me di cuenta de cuánto de mí mismo había perdido intentando sostener algo que ya no tenía equilibrio. Y ese día comprendí que la reciprocidad no se exige, se observa. Y si no está, se honra la verdad sin destruirse en el intento. La acción práctica es directa. Identifica una conducta inmediata que estás repitiendo para buscar atención o validación. Puede ser escribir sin respuesta, revisar sin necesidad, esperar sin claridad, insistir sin reciprocidad, y elimínala hoy mismo. No como castigo, sino como liberación. Porque cuando dejas de rogar amor, no te vuelves frío, te vuelves libre. Y la libertad emocional siempre empieza donde termina la necesidad de ser elegido por quien no te elige. Hay algo profundamente humano en querer ser visto incluso por quien ya decidió no mirarte más. Es como si una parte de nosotros creyera que si cambiamos lo suficiente, si crecemos lo suficiente, si nos volvemos irreconociblemente mejores, entonces alguien regresará con arrepentimiento en los ojos. Pero aquí está la verdad que duele y libera al mismo tiempo. Vivir esperando esa reacción te encadena al pasado. Durante mucho tiempo, muchas personas convierten su vida en una escena silenciosa, donde todo lo que hacen está dirigido a un solo espectador ausente. Publican cambios esperando ser notados. Construyen versiones más fuertes de sí mismos esperando ser reconocidos. Y aunque parecen estar evolucionando, en realidad siguen emocionalmente atrapados en lo mismo. La necesidad de demostrar. Pero la evolución auténtica no necesita audiencia, no necesita testigos, no necesita aplausos de quien ya se fue. La evolución verdadera comienza cuando dejas de vivir para provocar una reacción y empiezas a vivir para honrar tu propia reconstrucción. He visto personas transformarse desde el dolor de maneras increíbles, pero también he visto cómo muchas de esas transformaciones pierden poder cuando están motivadas por el deseo de que alguien regrese o se arrepienta. Porque cuando tu crecimiento depende de la mirada de otro, sigues siendo esclavo de esa mirada, incluso en tu mejor versión. La clave está en cambiar el centro de gravedad de tu vida. Ya no se trata de quiero que vea lo que perdió, sino de quiero convertirme en alguien que ya no necesita validación externa para sostener su valor. Y ese cambio no es superficial, es estructural. Convierte el dolor en disciplina, no en drama, no en obsesión. Disciplina. Levántate aunque no tengas ganas. Entrena tu cuerpo aunque la mente esté cansada. Ordena tus ideas, aunque el corazón esté confundido, porque la disciplina es el lenguaje más alto de la reconstrucción personal. Convierte la tristeza en crecimiento, no en estancamiento emocional, no en repetición de historias. La tristeza bien canalizada puede volverse introspección, claridad, dirección, pero si la alimentas sin propósito, se convierte en una prisión emocional. Convierte la decepción en evolución.
porque cada decepción trae una lección oculta, algo que no viste, algo que ignoraste o algo que necesitas fortalecer dentro de ti. Y si no aprendes la lección, la vida la repetirá con distinto rostro. Recuerdo una etapa donde me di cuenta de que estaba intentando demostrarle a alguien que podía ser mejor sin esa persona. Y en ese proceso me perdí a mí mismo. Me di cuenta de que incluso mi crecimiento tenía una sombra, la necesidad de ser validado por una ausencia. Y fue ahí cuando entendí que la evolución real no se mide por lo que haces después de alguien, sino por lo que construyes sin necesitar que alguien lo vea. Por eso la estrategia es clara y radical. Elige un objetivo que no tenga nada que ver con demostrar nada a nadie. Puede ser físico, emocional o profesional, pero debe ser tuyo, no para impresionar, no para recuperar, no para competir, sino para construir. Durante los próximos 90 días, enfócate en algo que te exija constancia. Puede ser transformar tu cuerpo, aprender una habilidad nueva, estabilizar tu mente o construir un proyecto personal. Pero hazlo con una sola intención: volver a ti. Y cada vez que aparezca el impulso de pensar en lo que otros dirán o en lo que otros verán, regresa al centro. Recuerda que la única validación que no te abandona es la que te das a ti mismo cuando cumples lo que prometes contigo. Porque al final, la mejor respuesta nunca es demostrar que alguien se equivocó contigo. La mejor respuesta es volverte a alguien que ya no necesita que nadie lo valide para saber quién es. Hay una verdad que no siempre queremos aceptar, porque duele más de lo que estamos dispuestos a admitir. Perder a alguien no es lo que más destruye a una persona. Lo que realmente la rompe es quedarse viviendo dentro de esa pérdida como si el tiempo se hubiera detenido allí, como si la vida hubiera terminado en ese instante, como si tu historia ya no tuviera derecho a seguir escribiéndose. Pero la vida no se detiene por nadie, ni por quién se fue, ni por quién no supo quedarse, ni por quién no supo valorar. La vida sigue avanzando con una indiferencia perfecta hacia nuestro dolor, no porque no importe, sino porque tiene un propósito mayor que nuestro momento de quiebre. He visto personas quedarse emocionalmente congeladas en una historia que ya terminó hace años. Siguen recordando conversaciones, analizando silencios, imaginando escenarios alternos, buscando respuestas que ya no existen. Y en ese proceso, sin darse cuenta, no solo pierden a la otra persona, se pierden a sí mismas. Porque cuando tu identidad empieza a girar alrededor de una ausencia, dejas de vivir para empezar a sobrevivir emocionalmente en el pasado. Y ese es el verdadero peligro. Si alguien no supo valorar tu presencia, no significa que tu presencia no valga. Significa que esa persona no tenía la capacidad emocional o la conciencia para sostener lo que tú ofrecías. Pero tú no puedes convertir esa limitación ajena en una condena personal. La estrategia aquí es profundamente liberadora. Deja de convertir a las personas en el centro de tu historia y vuelve a colocarte a ti mismo en el eje de tu vida. Algunas personas no son destino, son tránsito. Son capítulos que cumplieron su función, no el libro completo de tu existencia. Y entender esto no es frialdad, es madurez emocional. Es reconocer que no todo lo que llega está destinado a quedarse, pero todo lo que llega deja una enseñanza. Recuerdo momentos en los que también tuve que aprender a soltar sin entender completamente. Y te lo digo con honestidad, lo más difícil no es decir adiós. Lo más difícil es dejar de buscar sentido donde ya no hay continuidad. Es aceptar que algunas historias no terminan con explicación, terminan con distancia. Pero también entendí algo poderoso. Cada vez que intentaba entender demasiado lo que ya se había ido, me alejaba de lo que aún estaba por construirse dentro de mí. La vida no espera a que resuelvas el pasado para entregarte el futuro. Por eso la acción es simple, pero transformadora. Cada mañana hazte una sola pregunta antes de mirar el mundo o mirar atrás. Pregúntate con sinceridad: ¿qué decisión puedo tomar hoy para acercarme a la persona que quiero llegar a ser? No se trata de grandes cambios. Se trata de dirección, una decisión consciente al día, un paso alineado contigo, una elección que te saque del recuerdo y te regrese al presente. Puede ser entrenar tu cuerpo cuando no tienes ganas, puede ser estudiar algo que te acerque a tus metas, puede ser cortar un hábito que te mantiene estancado, puede ser simplemente dejar de mirar hacia atrás para empezar a mirar hacia adelante. Porque cuando alguien decide no quedarse, la vida te deja frente a una elección silenciosa pero decisiva: quedarte atrapado en lo que fue o avanzar hacia lo que todavía puede ser. Y aquí está la verdad que lo cambia todo. El mayor riesgo no es que alguien te pierda. El mayor riesgo es que tú te pierdas a ti mismo intentando entender por qué alguien no supo valorarte. Así que recuerda esto: cuando el pasado intente llamarte con fuerza, tu historia no terminó ahí.
Y mientras sigas eligiéndote cada día, nadie podrá detener lo que estás destinado a convertirte. Al final, no se trata de quién se fue, ni de quién no supo quedarse. Se trata de quién decide ser tú después de todo eso. Porque la vida no se detiene en una pérdida, pero sí puede detenerse en una mente que no suelta. Hoy tienes una elección: seguir reviviendo lo que terminó o empezar a construir lo que todavía puede ser. No esperes más señales. No esperes más explicaciones. Levántate, respira y regresa a ti. Haz de hoy el punto de quiebre. Porque cuando te eliges a ti mismo, incluso lo perdido deja de tener poder sobre tu destino.